Tenemos aquí en la pantalla lo del PLC. Entonces, bueno, ustedes ya conocen algunas marcas de PLC, lo que han estado en la escuela trabajando con algún PLC de forma teórica. Entre los que existen, pues sí, Siemens, el ABB, Yaskawa, hay varios modelos, ¿no? Entonces, cada modelo en general, aunque tiene particularidades en cuanto a módulos, etcétera, pero generalmente tienen las mismas etapas. Entonces, las etapas de un PLC, a grosso modo, son las siguientes. Entonces, debemos contar con un cerebro, que el cerebro prácticamente es un microcontrolador. Puede ser un AVR, puede ser un PIC, puede ser un Intel o cualquier tipo de microcontrolador que el fabricante haya decidido usar. Bueno, obviamente tenemos entradas y tenemos salidas. Bueno, de las entradas, obviamente nosotros pudiéramos tener botones de activación, ya sea filo de subida o filo de bajada, obviamente con sus correspondientes terminales de pull up o pull down, pero como hablamos de entradas, que esas pueden ser botones, sensores, pueden ser timers, pueden ser pirómetros, es decir, medidores de temperatura, pueden ser convertidores analógicos digitales, pueden ser contadores externos y infinidad, cualquier módulo exterior al cerebro que me entregue una señal, en la cual, bueno, se va a conectar a un pin del microcontrolador, de lo cual ustedes no conocen exactamente qué pin, puesto que ustedes en el PLC solamente tienen una bornera de entradas y una bornera de salidas. Pero, y bueno, internamente, para separar la parte de control de la parte de potencia, entonces lo sugerible siempre es que se maneje algo que conocemos como un optoacoplador o cualquier tipo de acoplador que permita separar la parte de control de la parte de potencia. Normalmente es un autoacoplador porque el autoacoplador, al tener internamente un diodo emisor y el receptor, normalmente es un fototransistor. Nosotros estamos aislando físicamente la entrada de lo que es sensores, timers, etcétera, de el fototransistor. Y el fototransistor, pues bueno, ya entra directamente a lo que es el cerebro, microcontrolador. Bueno, y las salidas igual pueden ser directas, sin embargo, pues también hay un riesgo, puesto que normalmente cuando trabajamos con un PLC, nosotros tenemos pues motores, tenemos relevadores, tenemos actuadores, tenemos la parte hidráulica, tenemos la parte neumática, etcétera. Entonces, si nosotros colocamos la salida directamente a los motores, relevadores, etcétera, pues obviamente la salida del microcontrolador se va a quemar. Entonces, necesitamos una etapa que también me acople. Esta etapa puede ser también una etapa acoplada o puede ser transistorizada, a lo que comúnmente nosotros tenemos en algunos PLC una configuración que se llama a colector abierto y el inglés Open Collector. Entonces, cuando ustedes compran el PLC, en las características técnicas de este PLC, el fabricante les va a decir, pues bueno, es salida a transistores, o salida optocoplada, o colector abierto, o también pudiera ser salida a relevadores. Entonces, depende de la aplicación que ustedes quieran hacer, es la salida que ustedes van a trabajar. Cuando hablamos de la etapa del colector abierto, bueno, entonces necesitamos conectar aquí una carga L, que puede ser un relevador, una bobina, o cualquier otra cosa, ¿no? Para que tengamos la salida a través del colector. Cuando usamos relevadores de salida, entonces los relevadores podemos trabajar con actuadores que activan la parte hidráulica o neumática, o en el caso de los motores trifásicos, conectamos un relevador de más potencia, ¿no? Bueno, de la parte de autoacoplamiento también puede ser una etapa que tenga fotodiodos y fototransistores.
Entre la etapa transistorizada hay una versión que se llama Darlington. Y esta versión Darlington son transistores, pero de potencia, en donde nosotros tenemos transistores BJT, cuyas emisores van unidos por el colector. Esto obviamente va con una resistencia de pull-up. Bueno, y para este tipo de Darlingtons tenemos un integrado muy famoso que se llama el ULN2803 o de la familia relacionada. Ok. Bueno, esto es respecto a la parte de entradas y de salidas, pero normalmente los LCs deben de comunicarse con un puerto de comunicaciones, que anteriormente el puerto de comunicaciones sería el COM1 o COM2, que era una terminal conocida como DB9, que lo comentamos alguna vez. Actualmente las terminales seriales están conectadas a algo llamado USB. Entonces esta USB yo lo voy a conectar a la computadora. Pues, obviamente el fabricante me tiene que entregar el PLC y yo debo comprar un software. Aquí, bueno, tenemos un problema. Cuando yo tengo diferentes PLCs de diferentes marcas, yo tengo que comprar varios software y ese es el problema porque en primera instancia se lo debo de adquirir para el cliente, se lo cobro al cliente. El problema es cuando ya tengo diferentes PLCs, entonces tengo que comprar diferentes software y ya no le conviene al cliente que yo le esté vendiendo el software. Porque se supone que el software es para mí, el que soy el diseñador o el integrador. Bueno, de la salida optocoplada, yo tengo un 1 o un 0. Cuando tengo 1, pues se prende el LED y cuando tengo 0 está apagado. Cuando tengo 1, esta luz va a activar o excitar la base del fototransistor y entonces hay una conducción de corriente, una corriente con corriente de emisor. Es igual que las configuraciones que se manejan en electrónica lógica para transistores BJT, que se llaman también transistores bipolares. Entonces, al ser transistorizados de forma óptica, entonces físicamente no tenemos una conexión entre el diodo y el fototransistor. Ahí está un aislante natural. Si hay una descarga, entonces no pasa la descarga hacia el cerebro, se mantiene en la entrada o en la salida. Por eso quiere que tanto entrada como salida sean optocopladas. Es una de las mejores protecciones para el cerebro. Revisando la parte del software, entonces lo que siempre se sugiere es que ustedes se casen con una marca de PLC. Entonces para esto, bueno, yo estuve trabajando con algunas marcas hace muchos años, cuando me metí a la industria, y los cursos de PLCs normalmente son muy caros, o sea, pueden estar cobrando 20, 30 mil, 50 mil pesos por un curso de PLC. Entonces yo lo que hacía era que, bueno, estaba con el cliente, me decía, quiero que haga esto tu aparato. Entonces yo iba haciendo en diagrama a mano alzada, iba viendo cuáles son las entradas, las salidas, y en base a eso, yo ya sabía que iba a trabajar un PLC de tantas entradas y tantas salidas. 8 entradas y 8 salidas, por dar un número, ¿no? O 4 entradas, 4 salidas. Y viendo los sensores que el cliente tenía y viendo las salidas que yo tenía que excitar, entonces yo ya compraba PLCs con salida transistores o PLC salida relevadores. Y entonces yo hablaba con el fabricante, hablaba con ABB, hablaba con Omron, hablaba con Yaskawa y les decía, oye, pues tengo este proyecto. Y ellos por venderte te asesoran. Entonces ahí fue aprendiendo. Cuando ustedes tengan algún proyecto de PLCs, ustedes van directamente con el proveedor, les va a ayudar el proveedor a resolver su problema porque ellos quieren vender. Y lo padre es que les puede dar cursos gratis porque a ellos les conviene. Ellos les va a explicar a ustedes cómo va a operar el PLC, cómo lo va a sacar. Ahí ese es un curso y es completamente gratis. Entonces, en este procedimiento, yo estuve ahorrándome mucho dinero en cursos para PLCs, lo mismo que para motores trifásicos, servomotores, lo mismo que neumática. En la cuestión de neumática, yo me iba directamente a Festo, que está aquí en eje 5, eje 6, si mal no recuerdo. Igual, llegaba con mi proyecto en papel y esos me ayudaban a armar tipo de pistón, si era simple efecto, doble efecto, las electroválvulas, también si era de simple efecto, doble efecto, dos salidas, cuatro, etcétera, ¿no? El tipo de regulación de aire, si llevaba filtro o no llevaba filtros, silenciadores, todo eso me ayudaba a Festo y fui aprendiendo. De igual forma, cuando yo necesitaba tomar un curso, bueno, ellos me regalaban un manual, un CD, y yo iba preguntando. Así también tomé un curso de
neumática sin que me costara un solo peso. Entonces, esta es la forma que yo les sugiero para que ustedes se vayan metiendo a todo esto sin que ustedes tengan que pagar. Porque, repito, es caro. Para las cuestiones del PLC, pues obviamente para un PLC y entendiendo lo que es la parte de entradas y salidas, ya tenía el software, lo instalaba en la computadora de la casa, tenía el PLC, me conectaba y empezaba a hacer pruebas de entradas y salidas de timers para familiarizarme con el software. Entonces, yo iba a ver dos, tres proveedores y al final me quedaba con una marca que me gustara, que sabía que era de uso industrial. Y entonces yo ya me casaba con una o dos marcas cuando más. Así yo ya solamente compraba un software y yo ya podía estarle vendiendo al cliente el PLC, ya no le tenía que estar revendiendo el software cada vez. Entonces, esa es mi sugerencia. Quédense con una o dos marcas cuando más de PLC. Las personas que compran muchas marcas de PLC normalmente abarcan demasiado y cotizan muy alto porque tienen que estar comprando recursos o actualizándose en diferentes marcas. Entonces, por eso les sugiero eso. Bueno, dentro de la comunicación que tenemos ahora entre el cerebro y la computadora, nosotros en el software tenemos dos aplicaciones. Bueno, una que se conoce como online y otra que se conoce como offline. Dentro de la configuración online, yo voy a conectar la computadora con el PLC y online. Yo voy a estar monitoreando lo que hace el PLC con el aparato que ya estoy adaptando. Así yo veo en el simulador del PLC, en la computadora, veo qué entradas se están activando, qué salidas se están activando. Y así yo voy cuantificando los tiempos, si necesito hacer retardos, si necesito poner algunas entradas de protección, si necesito memorizar algunas entradas o necesito memorizar el estado de algunos relevadores mantenidos, etcétera. Y en la cuestión offline, yo simplemente llego, descargo el programa y no necesito la computadora para estar monitoreando el PLC. Es decir, esto ya requiere más experiencia. Cuando es un equipo muy complejo, necesito seguir trabajando online. Y bueno, cuando dejo instalado el equipo offline, yo desconecto todo y el PLC mantiene en su memoria el programa que ya le introduje. Entonces, el cerebro también debe de contar con una memoria. Y la memoria que va a mantener el código, pues obviamente como en el microcontrolador, pues es la flash. Y también tenemos la memoria de datos y también tenemos la memoria EPROM. ¿Por qué? Porque son las memorias básicas del microcontrolador. Obviamente, cuando yo voy a comprar un PLC que tiene cierto número de entradas, cierto número de salidas, quizá se me demande más memoria. Entonces, los PLCs también están diseñados para que yo pueda modularmente ingresar de forma mecánica más módulos al PLC. Entonces, pues, yo puedo conectar un módulo que sería memoria externa. En caso de que el programa sea bastante grande para la memoria íntegra del PLC, yo puedo comprar sensores, puedo comprar convertidores, etcétera. Entonces el fabricante me va a ir suministrando diferentes herramientas para yo agrandar el PLC. Estas son las etapas básicas para un PLC. Ahora me voy al diagrama. Bueno, digamos que nos tenemos un microcontrolador ABR, al cual le voy a conectar las entradas y las salidas. Entonces, esta sección de aquí es el equivalente de la sección de autoacoplamiento de entradas. Entonces, el integrado más común para esta aplicación es uno muy barato que se llama 4925. Entonces, tenemos una entrada que puede ser 01, lo conectamos a la entrada del 4925 y la salida lo tengo por colector abierto, a la cual si yo le pongo una resistencia aquí a la salida, esta dice entrada porque es la entrada al ABR, ¿de acuerdo? Pero en realidad es una salida. Entonces, esta salida yo le puedo conectar otro relevador, un actuador o lo que yo quiera. O en lugar de esta resistencia, yo puedo conectar aquí el relevador. Va a funcionar exactamente igual. Entonces, si yo necesito un ABR que tenga 8 entradas y 8 salidas, por decir algo, entonces conecto una acoplada de 8 4925 y la salida usando la configuración Darlington. Entonces, el ULN 2803, que ya lo comentamos, esta tiene configuración Darlington. Y esta configuración Darlington me permite tener aquí 8 entradas desde el PLC y tengo
8 salidas. Estas 8 salidas yo puedo conectar un relevador. Y el relevador puede ser de un polo un tiro o puede ser de 2 polos 2 tiros, lo que a mí me convenga. O de 3 polos. Entonces, así yo puedo ir escalando las salidas del relevador. Y este 2803 es de tal potencia que me permite estos relevadores. Es una de las cosas también que debemos considerar siempre para hacer un PLC o que tiene un PLC es la fuente de alimentación. Cuando ustedes compran un PLC, ustedes dicen, bueno, yo quiero dar un PLC que lo pueda conectar directamente a 127 volts, corriente alterna. O un PLC que pueda trabajar a más 24 volts, corriente directa. Entonces, siempre que ustedes van a trabajar con PLC, si alguna vez recuerdan, estuvimos platicando sobre el tipo de fuentes de alimentación. Las fuentes que ustedes o hacemos en el laboratorio, en el salón de clases, son las fuentes lineales, que tienen un transformador a baja frecuencia, tienen un puente de diodos, tienen capacitores y tienen reguladores. El problema de esta fuente, que es muy barata, es que tiene un factor de ruso. Si no es cero absoluto, quizá unos 2 milivolts. En cambio, la fuente conmutada, que trabaja a alta frecuencia, el riso prácticamente es 0 volts. Entonces, esta es muy estable, tiene retroalimentación, cosa que no tiene la lineal, y tiene muchas ventajas sobre la lineal. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, a Mercado Libre, ahorita les voy a abrir la página de Mercado Libre. Bueno, voy a poner aquí fuentes conmutadas. Bueno, fíjense, el costo de la fuente conmutada, estamos hablando de una fuente de 12 volts a 5 amperes, vale 184 pesos. Una fuente de 5 volts a 3 amperes, 112 pesos. Una fuente de 24 volts a 10 amperes, 407 pesos. Entonces, yo lo que hago para hacer un PLC es comprar una fuente conmutada, normalmente es a 12 volts a 5 amperes, o de 24 volts a 5 amperes, como esta de aquí. Bueno, continuamos. Entonces, esta es la primera etapa. Ustedes cotizan en Mercado Libre o se van al centro. En República de Salvador la pueden encontrar, pero más barato en artículo 123. Ustedes cuantifican qué voltaje necesitan y qué corriente necesita la fuente conmutada. Entonces, lo que siempre vamos a trabajar es una fuente conmutada. Y obviamente los voltajes de operación, tanto de los relevadores como de los sensores o todo lo que tiene que ver con los actuadores de salida, debemos de buscar un voltaje homogéneo, un voltaje estandarizado. Entonces el voltaje estandarizado normalmente son 12 volts, corriente directa. Son más 24 volts, corriente directa. Esos son los voltajes más comunes, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, todos los microcontroladores por lo general tienen un puerto de comunicación en serial que es RX-TX, que nosotros ya lo vimos como comunicación WART o USART. Entonces ustedes configuran el puerto de comunicaciones por WART o USART y conectan un conector USB TTL. Y se acabó, ustedes ya lo meten a la computadora, a la PC. Entonces básicamente esta es la arquitectura de un PLC. Si ustedes quieren agregarles de estado, pues igual por cada una de las patitas del microcontrolador, ya sea aquí o ya sea acá, ustedes ponen les de estado, que es lo que se suele poner para que yo visualmente observe que se ha prendido un relevador o tenga una salida en alto o en bajo. De igual forma, las entradas, si yo sustituyo o pongo en paralelo al relevador, le pongo un LED, entonces cada vez que se active el LED, entonces también se prende el relevador, ¿no? Entonces yo estoy monitoreando la entrada con la salida. O en esta parte de acá, aquí voy a poner yo, también puedo poner un LED. ¿De acuerdo? Bueno, ahora el ABR, aquí tengo el ATmega 8 por una razón, ahorita les voy a explicar por qué. El ABR
tiene, igual forma, tiene la memoria de flash, tiene la memoria SD de datos, la SRAM, y tiene la memoria de ROM. Si yo quisiera expandir la memoria flash o RAM o EPROM de este AVR, entonces de igual forma, si mi cliente me demanda un código que es de muchas, muchas líneas de código, estoy hablando en papel bond, carta, más o menos un código de 50 páginas. Si no me alcanza la memoria del AVR, yo puedo comprar módulos de expansión para el AVR. Estos módulos los conseguimos igual en el Internet, en Mercado Libre o en el centro. Entonces puedo comprar una memoria externa EPROM, puedo comprar la memoria externa Flash, puedo comprar una memoria de datos SRAM. Y entonces ya cumplimos con los requerimientos del cliente. Bueno, ventajas entre un PLC que venden en el mercado y un PLC armado por nosotros. Bueno, una de las primeras ventajas del PLC es que, bueno, tiene una marca que lo respalda. Entonces, este PLC, al tener la marca que lo respalda, pues yo voy a tener primeramente la seguridad de que no va a tener falsos disparos. Entonces, se le hacen pruebas al P de disturbios electromagnéticos, de calor, vibración, etcétera, para que no tenga falsos disparos. Un falso disparo en un PLC es gravísimo. Si estamos, por ejemplo, trabajando con una prensa hidráulica y se dispara la prensa cuando está el operador debajo de la prensa, pues se imaginarán, ¿no? Lo va a despedazar. Entonces debemos tener mucho cuidado con esta situación. Segundo, el PLC de marca, bueno, pues tenemos también un respaldo técnico. El respaldo técnico, pues es el cuate que nos vendió el PLC, nos puede asesorar, inclusive puede ir a donde está el equipo en campo y puede checar. Y normalmente no suelen cobrar nada por el asesoramiento, porque a ellos les conviene vender. El costo, pues depende del PLC. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de equipos Siemens, Siemens es muy caro. Y hay compañías que se casan con Siemens, entonces el problema con Siemens es que a ti, integrador, bueno, para poder concursar en la venta de un equipo Siemens para la industria, pues, te piden tantos años de experiencia, te piden recomendación de clientes antiguos, te piden un certificado de cursos de Siemens, entonces se hace bastante complejo. Sin embargo, los proyectos de Siemens, cuando te compra un cliente, pues son ganancias muy elevadas, hasta puede ser inclusive de millones de pesos. Ahora, cuando vamos empezando, pues lo más indicado es tener PLCs quizá menos complejos, menos caros, y van haciendo su cartera de clientes, como si fuera el caso de una ABB, un Yaskawa, un OnROM, etcétera. Y cumplen con estos requisitos. El respaldo de la marca, no tiene falsos disparos y aparte tenemos el respaldo técnico en todo momento. Bueno, ¿cuál es una de las desventajas del PLC? Aparte del costo, es que la integración o la expansión es exclusiva de la marca. No les permite hacer diferentes situaciones muy particulares en las que quizá ustedes requieran comprar un PLC y ponerle más módulos. Entonces, obviamente los hace comprar más. Hay proyectos que se encarecen. Dicho esto, yo he tenido algunos clientes que me dicen, yo quiero automatizar una máquina, pero no tengo un presupuesto muy alto, tengo 5,000 pesos para un PLC. Entonces, ahí entra esta propuesta que les voy a dar. Si ustedes conocen el AVR o el PIC y esta arquitectura de octocoplados, entradas y salidas, ustedes lo pueden manejar porque esa es una electrónica muy conocida. Inclusive esto está en el libro 1, los diagramas de entrada y de salida. Ustedes pueden hacer su propio PLC. Bueno, pensando en esto, uno de los fanáticos del AVR hace algunos años creó un programa gratuito llamado LD Micro que ya ustedes se los pasé y de favor ahorita quiero que abran este LD Micro, que lo ejecuten y les va a aparecer una pantalla parecida a... Ese es el LD Micro. Es un ambiente muy, muy precario para SDOS. Sin embargo, cuenta con todas las instrucciones del mercado.
Una de las propuestas que se puede hacer para el PLC armado es que ustedes, si son buenos en programación, ya sea en Visual Basic, en Java o cualquier otro programa gráfico, ustedes pueden hacer el propio software y haciendo esto ustedes pueden mandarse la tarjeta china, ustedes pueden fabricar su propio PLC y ya tienen su propio software. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la ventaja principal es que ustedes son dueños de la propia marca. Segundo, que ustedes pueden expander o modificar el PLC o el software conforme ustedes requieran y pueden manejar runas de expansión, el básico, el intermedio, el avanzado. Esa es una de las ventajas. Bueno, yo me había puesto en contacto con el ingeniero que creó el LD Micro el año antepasado para el libro 1. Me pedí permiso de poderlo compartir en el libro. Y entonces una de las cosas que yo platiqué con él fue que el código se le puede pedir a este cuate para que ustedes lo puedan manipular, mejorar. Entonces, una de las cuestiones es que este programa trabaja en Windows, pero pueda trabajar en todos los Windows. Y segundo, que el ambiente sea más amigable y estéticamente esté mucho mejor, porque esto estéticamente está muy, muy feo, ¿no? Comparamos el software que tenemos con otra marca, por ejemplo Siemens, con respecto al LED Micro, pues vemos una gran diferencia. Los programas tradicionales, yo tengo un menú, ya sea en la columna de la izquierda o en la columna de la derecha, yo voy jalando los módulos y simplemente los arrastro a la zona de edición y voy uniendo con el ratón. Es muy fácil. En cambio, en el LD Micro, yo tengo que estar diciéndole qué instrucción quiero y dentro de esta lista de instrucciones, pues yo voy seleccionando una por una. Es más textual. Bueno, y los que conocen de PLC saben que hay dos tipos de programación, que es la textual, que es código línea, que es prácticamente como si fuera el equivalente en ensamblador, que a muchos no les gusta, y el otro pues es el diagrama de escalera, llamado ladder, ¿no? En inglés, que ese es el más común, es el que a los demás más les gusta, que es completamente simbólico. Bueno, entonces, una de las propuestas de proyecto, ustedes es nuevamente que se contacten con el diseñador de este software. Les puedo pasar el dato si ustedes quieren y ustedes pueden ir desarrollando este software. Y se puede vender a un precio muy, muy excelente. Bueno, dicho esto, en la parte de comunicaciones tenemos una variante. Si yo genero el PLC y utilizo en particular una VR, entonces yo sé, como lo han visto en laboratorio, que tengo un programador de Catarina. Este programador de Catarina lo puedo conectar vía SSK, MISO, MOSI. Es con comunicación SPI a 3 hilos, así se llama. La particularidad de esta comunicación, nuevamente, es que tenemos SSK, MISO y MOSI. SSK de clock, MISO de master input slave output, MOSI de master output slave input. Bueno, otra de las particularidades de fabricar el propio PLC es que este PLC a través de WART, que es este de aquí, yo puedo conectar directamente la computadora o si yo le pongo un módulo tipo bus llamado RS485, yo puedo conectar diferentes microcontroladores o PLCs o sensores a través del 485. El protocolo 485 es un protocolo de bus, en donde yo puedo tener aquí un PLC y se va a conectar a través de este primer módulo, al que le llamaremos Slave 1, este es Slave 2 y este es Slave 3. Este puede ser un convertidor, este puede ser otro PLC, este puede ser un sensor de cualquier otra cosa, no sé, un sensor de temperatura, etcétera. Entonces ustedes pueden ir integrando otros módulos si entienden cómo se controla el protocolo 485. La ventaja del 485 alámbrico es que ustedes tienen aproximadamente 1 kilómetro por cable. Pueden trabajar con categoría 5, CAT5 o cable categoría 6, CAT6, para interior o para exterior. De igual forma, ustedes podrán interfazar con el bus a través de otro AVR
ya sea por Bluetooth, ya sea por Wi-Fi, ya sea por Ethernet, usando módulos Wi-Fi alámbricos o Ethernet usando el módem. Entonces ustedes pueden hacer tan poderosa la aplicación. ¿Cuál es la ventaja? Nuevamente que ustedes son dueños del diseño y ustedes pueden manipular al 100% todo lo que vayan a hacer. Entonces, esto es un muy buen negocio. Ahorita les voy a mostrar un proyecto en el que estoy trabajando, precisamente estoy haciendo un PLC, y de ahí van a sacar ustedes algunas ideas, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, como yo ya hablé que tenemos una configuración entrada-salida, autocoplada, etcétera. Bueno, tengo un cliente que me pidió trabajar con un equipo que se llama una extrusora. No sé quién conoce lo que es una extrusora. Una extrusora es un vil tanque, un recipiente metálico donde se le pone polímero triturado. Y lo que hace esta extrusora es que el polímero, a través de un motor con un husillo, va empujando la partícula plástica, y esa sección de aquí que vemos en pantalla es calentadores. Entonces los calentadores van haciendo que se derrite el plástico y en el cabezal de salida sale el churrito que le llaman, ¿no? Que es plástico fundido. Aquí, en esas placas de aquí, a lo que le vamos a llamar prensa. Esto es una prensa. La prensa es hidráulica, perdón, neumática. Un pistón me abre o me cierra la prensa. Un pistón me empuja o regresa a este carrito de la posición abajo del churrito. El pistón se contrae y cuando este molde que va aquí, que obviamente la prensa está cerrada, ya está con el churrito este dentro del molde, entonces baja un pistón que está por acá, que es un soplador, y lo que hace es inyectar aire dentro del molde, como si fuera un globo, de forma tal que el molde se expande, bueno, el plástico se expande dentro del molde, se abre el molde, es decir, se abre la prensa, y entonces el recipiente plástico, la botella, cae a una caja, ¿no? Que está aquí abajo, la caja. Bueno, entonces este cliente, pues bueno, nos pidió que hiciéramos esto, y obviamente ahorita con lo del coronavirus, no hay tiendas abiertas, los proveedores de PLC, muchos no están trabajando, otros están cobrando carísimo. Cuando hice el estudio de esta extrusora, ahí se ve el pistón este que inyecta aire, baja la boquilla y luego por medio de otro sistema sopla, lo mismo que si fuera un globo. Más o menos esta extrusora, estamos hablando que salía para aproximadamente 12 entradas, 12 salidas, más o menos estamos hablando de unos 10,000 pesos, de 10 a 13,000 pesos aproximadamente. Bueno, obviamente el cliente me dijo, no tengo tanto dinero, entonces pues no me conviene. Me venden un usado. Y bueno, aquí hay un problema, como estamos trabajando con prensa neumática, entonces si el operador llega a meter la mano para mover o manipular algo, si la prensa se llega a cerrar en ese momento, pues la aplasta la mano. Si esta boquilla, que es un pistón, aquí se ve la boquilla, bajara cuando se acerca el carro, entonces se va a romper. Y hay una serie de situaciones que no deben de ocurrir. Aquí en la pantalla de la derecha tengo un motor trifásico, este es de 5 caballos, 5 HP. El trifásico está a 220 volts, corriente alterna. Entonces, cuando el calentador está frío, el polímero que está introduciéndose a los calentadores, pues cuando el motor va a fracturar o los calentadores o el lucillo. Entonces, primero se calienta los calentadores y luego, después de 40 minutos de calentamiento, debe entrar en acción el motor trifásico. Entonces, hay una serie de variables. Bueno, ¿cuál fue mi solución a esto? Fue la siguiente. Entonces, debido al costo, debido al tiempo y a la falta de recurso, esto fue lo que hice. Se compró en Mercado Libre una tarjeta, en este caso no conseguí de 2 relevadores, sino de 6 relevadores. Y la tarjeta viene optocoplada o con Darlingtons. En este caso viene con Darlingtons, con el famoso ULN2803.
trae 2. Entonces, este chip controla a estos 8 y este chip controla a estos 8. Aquí está el borne de conexiones que iría directamente al cerebro. El cerebro, que es este de aquí, yo todavía no tengo finalizada la tarjeta, apenas ya terminé el diseño, terminé la plantilla, hoy apenas lo pasé a ácido, me falta mañana barrenar y montar componentes. Bueno, y en esta sección de acá abajo, yo tengo los optocoplamientos, aquí están los optos. Entonces, en esta tarjeta tengo dos ventajas, está optocoplada y segundo, maneja Darlingtons. Y tercero y último, aquí yo tengo LEDs de estado. Entonces, cuando se activa uno de los relevadores, yo ya tengo prendidos los LEDs. Ahí visualmente estoy checando quién está activado y quién no está activado. Bueno, esta tarjeta vamos a buscarla en Mercado Libre. Para que más o menos se den cuenta del costo, voy a poner tarjeta de relevadores. Bueno, obviamente tengo que buscar algo que me sirva. Mira, aquí tenemos 1, 2, 4, 6, 8 relevadores, 236 pesos. 398. Digo, ustedes la compran o la pueden fabricar, cualquiera de las dos opciones. Y la otra forma de buscar esto puede ser módulo de relevadores. Fíjense aquí, buscándolo por módulo, 8 ya me sale de 119, mucho más barato en la búsqueda anterior. Yo les sugeriría que mejor compraran las tarjetas porque les sale mucho más barato. O sea, los cuates que las venden ya pagaron arancel, ya pagaron impuestos, obviamente lo compraron en China. Si ustedes las hacen, que también puede ser, pero les va a salir más caro hacerlas que comprarlas hechas. Bueno, obviamente yo estoy buscando esta tarjeta que tengo aquí. Aquí está, mira. 303 pesos. Entonces, más o menos buscan proveedores. Más el envío, ¿no? O sea, aquí ya tengo la etapa de salida. Ya está optocoplada y ya tenemos los Darlington para los relevadores. Y aparte los desde estado. Entonces, ya está la parte de salida. Ahora, la parte de entrada. En la parte de entrada, igual como yo quiero 12 entradas, no encontré un módulo optocoplador de 12 entradas. Encontré uno de 8 y encontré uno de 4. Entonces compré los dos, 8 y 4 da son 12. Aquí está maximizada la tarjeta. Entonces, lo que tengo aquí son asistencias de pull-up o pull-down. Aquí está la bornera de entrada. Y esos son LEDs de estado antes del optocoplador. Y esos son LEDs de salidas después del optocoplador. ¿De acuerdo? Esta bornera es la de salida. Aquí tengo O1, O2, O3 hasta 8, es decir, output. Output 1, output 2 hasta output 8. Bueno, obviamente yo este algoritmo o este circuito, primero tuve que hacer el programa, tuve que ir haciéndolo en el ORCAD en mi caso, ustedes lo pueden hacer en Proteus, etcétera. Ya fui sacando la máscara. Ahí está. Esta es la ampliación de la máscara. Yo estoy trabajando aquí el ATmega 8515. Este es un 8515. Seguimos trabajando en laboratorio. Y tengo aquí la bornera de salida. Aquí tengo 8 salidas y aquí 4. Aquí tengo las borneras. Perdón, aquí son las salidas y aquí tengo las entradas. Estas son las entradas, perdón. Tengo dos reguladores de 5 volts y aquí tengo la bornera de conexión donde yo conecto una de estas conmutada de 12 volts. Tengo una salida de más 5 volts para conectar otro módulo y acá tengo otra salida de 12 volts para conectar cualquier otro módulo. Y en este caso yo puse 3 LED de estado, que en mi caso puse un LED de proceso listo,
Puse un LED de calentadores cuando se están calentando y puse un LED de motor de corriente alterna activado. Bueno, obviamente para hacer este circuito, este es el programa de OrCAD que yo uso. Obviamente me tardé, no sé, en este me tardé 2 días en hacer el circuito. Depende del programa que ustedes... Bueno, aquí tengo un screenshot, un recorte del programa que estoy trabajando para hacer el PCB, que se llama OrCAD. Obviamente, bueno, yo compré la licencia para este programa. Entonces, del diagrama eléctrico, que ahorita les voy a poner en pantalla. Bueno, este diagrama es el diagrama de instalación de este equipo. Entonces, lo que tengo acá como West 6600 es el pirómetro. Yo tengo conectado un sensor de temperatura al calentador. Me da este pirómetro el calor, le pongo un set point. Yo lo programo localmente, le digo cuando llegue a 250 grados, me activa o me desactiva un relevador. Esa señal de relevador la tengo que meter a la entrada autocoplada. Entonces aquí tengo la entrada autocoplada, el Pyro 1, 2 hasta el 5. Tengo 5 parámetros. Tengo los sensores, el carro delante, atrás, la prensa abierta o cerrada y el soplador. Esos sensores son unos dancers, que es un relevador, perdón, un actuador mecánico, como el que se ve aquí. Se le conocen como dancers, que hay de diferentes tipos. Bueno, esta tarjeta optocoplada, que es la que vieron hace rato en la presentación, la conecto directamente a la VR. Entonces usé un puerto, que en este caso fue el alfa del 8515, para estar leyendo todas las entradas o salidas de la tarjeta de autoacoplamiento. Usé el puerto Bravo para conectar la activación de los calentadores, que son 5. Y la sección de MOS y MISO SK, puse un puerto de 6 patitas para el programador de Catarina, que ustedes ya conocen, que es el que siempre llevo al laboratorio. En el puerto Delta, yo conecté los relevadores. Esas etiquetas van conectadas a la tarjeta de relevadores, que es la que está aquí abajo, que es la azul que ustedes ya vieron. Y entonces cada uno de esos es un relevador. Yo simplemente conecto entre común y normalmente cerrado o abierto. Que siga, que puede ser un relevador de potencia, por el caso del motor trifásico, puede ser el pistón, soplador, la prensa para abrirlo o cerrarla, la electroválvula para el carro delante atrás, o una cuchilla que me corte ese churro de plástico cada vez que se hace un nuevo recipiente, un nuevo molde, ¿no? Bueno, y en este caso, como las tarjetas que yo compré son lógica negada, es decir, cuando yo tengo 0 de salida, entonces es como si yo tuviera activada la salida. Cuando no tengo 0 de salida o tierra, no tengo nada, tengo alta impedancia. Entonces tengo que pensar en el ABR de forma inversa. O sea, es decir, ustedes vieron en clases que cuando pulso un botón que está a 5 volts, lee 1 volt, bueno, estado 1, 5 volts, y cuando suelto el botón lee 0. Es decir, las resistencias estaban en pull down, aquí están en pull up, es decir, cuando no tengo ninguna entrada, el puerto está leyendo 5 volts. Y cuando tengo una entrada, se va a 0, entonces la entrada del ABR, es decir, este de kilómetro 1, se va a ir a 0 cuando está activada esa salida. Lógica invertida. Obviamente hay que pensar al revés. Las palabras binarias que manejamos en clase pues son positivas. Cuando es 0, es 0. Y cuando es uno lógico, prende un LED. Aquí es al revés. El LED prende con 0 y se apaga con 1. Entonces, obviamente tuve que buscar una ABR que me permitiera trabajar con todas las entradas y todas las salidas según mi circuito, mi diseño. Bueno, cada calentador se activa con un relevador. Entonces, los relevadores trabajan a 220 volts corriente alterna. Entonces, los relevadores del calentador o de los calentadores también se controlan con la tarjeta de relevadores. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente para hacer este diagrama yo tuve que estar viendo pirómetro a pirómetro porque había de diferentes marcas. Entonces, había dos de igual marca Quest, que tenemos aquí la misma configuración, y había un on-ROM, que es este, y había un DHC1, que es este de acá abajo, y otro pirómetro de manecilla, un analógico, que es este de aquí. Entonces, obviamente se hicieron pruebas de dispositivo a dispositivo,
para poder yo terminar el diagrama. Bueno, de este diagrama que ven aquí, yo pasé a lo que voy a mostrarles en pantalla. Sí, Axel, exactamente, o también un sensor de rodillo. Bueno, ustedes están viendo ahorita el programa que yo uso que se llama OrCAD Layout. Entonces, el diagrama eléctrico lo exporto y obtengo esto. Ahí está el famoso 8515. Está a dos capas. Obviamente lo voy a hacer una capa y estas terminales o líneas azules son puentes que voy a hacer en el PCB. Aquí voy a conectar las famosas borneras verdes. Aquí va resistencias de un K para el pull-up. Y aquí está el puerto que va comunicado al MISO, MOS y SK del ABB. Este puerto es el que ustedes vieron en mi tarjeta de programación que va conectado a la Catarina azul. Entonces, aquí va conectado. ¿Qué me permite hacer esto? La misma función del PLC online. Entonces, yo tengo mi circuito en la máquina. ¿Me pueden ver esto de favor? Si lo pueden visualizar bien. Ahí está mi tarjeta. Ok, aquí está el cerebro, que está por terminarlo. Y entonces, el puerto de ABR que les acabo de enseñar va conectada a la que está el programador de Catarina. Entonces, yo lo conecto ya aquí a la tarjeta cerebro. Entonces, yo ya convertí este PLC, ¿por qué PLC? Porque es un control lógico programable. Tiene un cerebro que tiene memoria, ya está conectado al programador, es decir, tengo ya comunicación con la computadora, tiene elevadores optocoplados, tiene las entradas optocopladas, entonces cumple perfectamente con el estándar de un PLC. Entonces, esto es un PLC. Está en un gabinete, está en grande, pero sigue siendo un PLC. Pues de esta forma yo ya lo hago online. Entonces, lo que yo voy a hacer, llegar con mi cliente, yo instalo estos módulos, los instalo en la máquina. Ya tengo un programa hecho, ahorita se los voy a mostrar. Y el programa, obviamente, yo lo voy sincronizando con el programador en la computadora. Entonces, me llevo la laptop, voy a estar ahí calibrando, ¿de acuerdo? Bueno, el programa, se los voy a mostrar, es bastante largo. Ok, lo tienen en pantalla. Este es el programa de esta tarjetita que acabo de diseñar. Es todo esto. Entonces, 8515, stack pointer. Aquí estoy dando de alta los puertos y voy poniendo para qué es cada pin de puerto. Ahí está alfa, aquí está bravo, aquí está el puerto Charlie, aquí está el puerto delta y el puerto eco. Simplemente lo puse para los tres LEDs. Condiciones, proceso, calentadores y motor DCA. Yo puedo hacer dentro del algoritmo que esos tres LEDs parpadeen o se apaguen, que se prendan. Si está, por ejemplo, la máquina en parado de emergencia, que los tres LEDs estén parpadeando, ¿no? O sea, yo puedo jugar con eso. O le puedo meter más LEDs si es el caso. Y aquí tengo ya el proceso. En el proceso tengo inicio de proceso, precalentamiento, que son 40 minutos, paro de emergencia, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan de las rutinas que vimos de un segundo? Les expliqué que a través de los ciclos for podemos hacer un minuto o una hora. Bueno, hice la subrutina base de un segundo y la subrutina base de un segundo la estoy llamando a un ciclo for para que se convierta en un minuto y un minuto lo meto a un ciclo for para que se convierta en 10 minutos. Entonces yo mando a llamar las rutinas de 10 minutos 4 veces y se convierte en 40 minutos. Entonces todo el proceso que ustedes están viendo aquí en pantalla tiene que ver con el proceso que el cliente me dijo cómo debe operar la máquina. Entonces, dentro de las consideraciones técnicas de este algoritmo, debo considerar el botón de paro de emergencia. El botón de paro de emergencia lo debo de meter siempre en cada parte del programa, por si en el calentamiento o por el calentamiento algo sucede, debo de parar la máquina, debe de apagar los calentadores. Y cuando está el motor funcionando, el de 5 caballos, pasa algo, yo debo de estar con el botón de paro de emergencia activado. ¿Y dónde meto eso? Si ustedes se dan cuenta, tengo varias rutinas de un segundo. Entonces, en un segundo, como era su rutina más usada, en un segundo, está más abajo, yo estoy censando en la subrutina, que es todo esto,
los calentadores llamados pyros, pirómetros. Y pyros, pirómetros, estoy considerando un par. Entonces, en un segundo tengo vinculado emergencia. ¿De acuerdo? Bueno, este es el programa. Este programa ya impreso más o menos son como unas 15, 20 hojas de código tamaño carta. Bueno, yo lo hice en ensamblador porque me convino usar mayor precisión a nivel bit. También se pudo haber hecho en lenguaje C. Bueno, ya que voy a regresar nuevamente a la parte de la máscara. Bueno, si este es mi circuito, yo cómo lo traslado a PCB, que es precisamente lo que ustedes han visto cuando llevo el programador. O sea, el programador yo lo hice en PCB. Igual yo tengo mi circuito. Esto, más o menos así. Bueno, yo le voy a ocultar todas las capas. Ahí está. Y para hacer el negativo, yo le invierto el color. Bueno, ahí está. Bueno, este negativo, yo obviamente lo mandé a exportar a Paint para poderlo imprimir. Entonces lo que obtengo, aquí está, este negativo. ¿De acuerdo? Bueno, este negativo, con la tecnología que estoy usando, aquí está en papel. Yo lo imprimí en un acetato. Y en este acetato se usa algo llamado película azul. Dry film es una película azul. Entonces a la tarjeta de cobre, voy a explicar en el video, virgen se le pone a través de una plancha o de una laminadora especial, se le pega esa lámina azul. Se hace incidir el negativo con el circuito aquí y se pone a luz, a la cama de luz. Entonces la resolución que yo tengo, si lo alcanzan a ver aquí, muy buena, o sea, es calidad láser. Una de las ventajas que tenemos con este procedimiento es que ustedes pueden hacer pistas sumamente delgadas. Para el caso, como es este, de un microcontrolador con muchas entradas. Entonces, ustedes deciden hacer el día de mañana algún tipo de PLC, como lo estoy haciendo, requieren de usar el procedimiento fotográfico, no el de plancha tiene sus limitantes mecánicas, el de fotografía es muy bueno. Y si ustedes lo van a producir, entonces hacen el prototipo, que es el que estoy haciendo yo, porque nada más voy a hacer uno. Ustedes hacen un prototipo, lo prueban, y cuando quede a este archivito de layout, yo le genero unos archivos llamado Gerber, y entonces aquí selecciono las pistas que quiero de este circuito. Me genera un archivo, este archivo lo voy a mandar al fabricante, que en mi caso, bueno, es China. Tengo 3 proveedores en China, entonces mando el archivo Gerber que me genera capa 1, capa 2. Si tengo un through hole o un hoyo entre una pista y la otra, dimensiones de los agujeros para las brocas, y todo eso se le manda los archivos al fabricante. Y ellos me entregan, después de 2 semanas, me entregan la tarjeta lista para montar. Bueno, para eso es la máscara. ¿Sí se entendió para qué es la máscara? Bueno, este es uno de los procedimientos para pasar del PCB, computadora, a la tarjeta de. Obviamente yo después de esta máscara pues tengo que pasar el procedimiento de ácido tradicional y luego perforar y montar componentes y soldar. Bueno, ese video, repito, lo creo que lo subo el día miércoles a plataforma para que ustedes vean este procedimiento en la cama de luz.